Buenos días, soy la doctora Blanco. Trabajo como jefe de sección en el servicio de neonatología del Hospital Universitario Gregorio Marañón y como profesora asociada en la Universidad Complutense de Madrid. Es para mí un placer, que agradezco a los organizadores del curso, poder compartir con todos vosotros la experiencia de nuestra unidad neonatal en el uso de la saturación regional de oxígeno cerebral y somática en niños con cardiopatía congénita que precisan cirugía extracorpórea. Gracias a los avances en las técnicas quirúrgicas y los cuidados cardiológicos y neonatales, en los últimos años la supervivencia de los niños con cardiopatía congénita ha mejorado de manera muy significativa. Por eso, el gran reto actual se centra en la optimización de su neurodesarrollo. Para ello, es imprescindible una monitorización no invasiva, continua y multimodal de la actividad eléctrica cerebral y metabólica, tanto cerebral como somática, que nos permita interpretar cada situación clínica concreta, sus cambios, adaptaciones y respuestas a nuestras intervenciones terapéuticas. Este aumento de la supervivencia se debe tanto a la mejoría de los conocimientos anatomofisiológicos como a las nuevas estrategias terapéuticas y quirúrgicas, como por ejemplo la utilización de procedimientos híbridos hemodinámicos y quirúrgicos en el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, y también avances muy importantes en el diagnóstico por imagen, como las reconstrucciones anatómicas del corazón en 3D. Pero el porcentaje de secuelas neurológicas significativas es aún entre un 2 y un 11% en los estudios de seguimiento. La etiología de esta lesión es multifactorial y se suman tanto factores innatos como pre-, intra- y posoperatorios. La etiología de esta lesión es multifactorial y se suman tanto factores innatos como pre-, intra- y posoperatorios. Los factores innatos no son modificables por nuestra intervención y se relacionan fundamentalmente con la mayor inmadurez cerebral del recién nacido con cardiopatía congénita, la posibilidad de malformaciones cerebrales asociadas en el contexto de un síndrome polimalformativo o no, asociadas también a alteraciones genéticas como la deleción 22q11 o la prematuridad y el bajo peso. Los factores preoperatorios se centran en lesiones hipóxico-isquémicas y tromboembólicas, como por ejemplo el ictus relacionado con la necesidad de atrocestectomía tipo Raskin, o en la existencia de sepsis preoperatoria con un impacto directo sobre la evolución neurológica. Los factores intraoperatorios se definen por la complejidad de la cirugía y los tiempos necesarios de cirugía extracorpórea y parada cardiocirculatoria, que condicionan los riesgos de lesiones por hipoxia, reperfusión, tromboembolismo, hemorragia e inflamación. Finalmente, y quizá los factores que más debemos tener en cuenta los neonatólogos como periodo ventana para nuestra actuación, son los factores en el periodo postoperatorio, caracterizado en muchas ocasiones por la pérdida de la autorregulación cerebral o por una regulación excesiva y anómala de la perfusión cerebral, muchas veces concurrentes con inestabilidad hemodinámica, hipoxemia, hemorragia y crisis convulsivas, que pueden por sí mismas empeorar el pronóstico neurológico de estos niños. La cirugía cardíaca es posible por el bypass cardiopulmonar procurado por la cirugía extracorpórea con flujo completo de 150 a 200 mililitros kilo minuto. Para la protección cerebral durante el tiempo necesario de parada cardiocirculatoria, la hipotermia profunda, menos de 25 y hasta 18 grados, sigue siendo la estrategia de muchos centros. Se basa en la reducción del metabolismo cerebral y el requerimiento de oxígeno durante la hipotermia realizada antes de la parada de bomba, con administración de cardioplegia. Aún así, la cirugía compleja de arco neonatal, con periodos prolongados de paro circulatorio, se asocia con una probabilidad no despreciable de secuelas neurológicas, especialmente con tiempos de parada superior a 30 minutos. La perfusión cerebral anterógrada o perfusión cerebral selectiva surgió como un complemento de la protección cerebral con hipotermia, al proporcionar flujo sanguíneo al cerebro durante la parada circulatoria desde la línea arterial a través del tronco innominado, con un flujo suficiente para proporcionar una circulación cerebral equilibrada entre ambos hemisferios.
El flujo de perfusión cerebral retrógrada puede variar entre 10 y 70 mililitros kilo minuto y la monitorización neurológica puede ayudar a regular el equilibrio entre el flujo de perfusión cerebral y la temperatura adecuada para conseguir el objetivo de una saturación regional de oxígeno cerebral óptima. Un paso adelante en la protección ha sido administrar flujo a las arterias coronarias mientras se realiza la cirugía de arco. De esta forma, se puede realizar la reparación de arco bajo hipotermia moderada a 25-28 grados, manteniendo el corazón latiendo. Y aún más, canulando y dando flujo a la aorta descendente a través del pozo del pericardio, se logra una perfusión corporal total o total body perfusion. La diapositiva muestra dos esquemas. A la derecha, perfusión cerebral selectiva a través de la fístula en la innominada durante la cirugía extracorpórea con parada cardíaca tras infusión de solución de cardioplegia en la raíz aórtica. A la izquierda, perfusión cerebral y miocárdica selectivas con una bifurcación EI en la línea arterial del circuito extracorpórea, que con una llave con Luer y previa a la fístula innominada permite perfundir a las coronarias con un flujo controlado de 10 mililitros kilo minuto en raíz aórtica y, si es preciso, cambiar una vez reparado el arco por la solución de cardioplegia para realizar parada cardíaca y reparar las lesiones intracardíacas, limitándose así el tiempo total de parada circulatoria cerebral y miocárdica. El vídeo nos muestra la finalización de una cirugía de reparación de arco a corazón latiendo. Se realiza resección de la coartación y avance de arco. El esquema central indica las canulaciones en raíz aórtica, tronco innominado y aorta descendente para perfusión corporal total. Solo queda excluido el arco de la circulación extracorpórea. A la derecha, rama arterial en I, con una rama hacia aorta ascendente para perfusión coronaria y miocárdica y rama hacia aorta descendente para perfusión somática. A la izquierda, la imagen del campo quirúrgico. La imagen corresponde a la monitorización de un neonato durante la cirugía cardíaca con perfusión corporal total. A la derecha, la monitorización general del paciente. A la izquierda, monitorización de la saturación regional de oxígeno cerebral y somática. El descenso en la saturación regional cerebral, círculo amarillo, se produce durante el clampaje en la innominada para la realización de la fístula y posteriormente el descenso en la saturación regional somática durante la disección de aorta descendente para su canulación. La monitorización neurológica perioperatoria tiene como objetivo detectar de forma sencilla y precoz cualquier evento adverso que ocurra durante la cirugía o después de ella y ayudar a desarrollar estrategias de neuroprotección que garanticen una perfusión y aporte de oxígeno suficiente al cerebro durante la cirugía y en el posoperatorio inmediato, siendo la estrategia ideal la monitorización multimodal. La monitorización continua de la función cerebral se realiza en la unidad neonatal mediante electroencefalografía integrada por amplitud. Solo recordar que el registro comprimido en el tiempo e integrado por amplitud nos permite la valoración de la actividad de masa cerebral y la detección de crisis convulsivas y su respuesta al tratamiento. A la derecha de la imagen vemos los distintos patrones de la actividad de base: continuo con ciclos de gira-sueño, discontinuo, brote supresión, continuo de bajo voltaje y plano o inactivo. A la izquierda, la imagen característica de las crisis convulsivas: elevaciones bruscas del límite inferior del trazado con disminución del ancho de banda. Estas crisis pueden ser aisladas, repetidas o constituir un estatus. En ocasiones, las crisis son de difícil reconocimiento, simulando periodos mantenidos de continuidad en el registro integrado por amplitud. Este patrón comercial es frecuente en la hipotermia profunda con parada cardiocirculatoria. Ya se han explicado anteriormente en el curso los fundamentos de la espectroscopía cercana al infrarrojo. Con esta diapositiva solo quiero recordar que permite una estimación de la cantidad de oxígeno extraída por el tejido y, por tanto, describe el balance entre el aporte y el consumo de oxígeno a nivel capilar
expresando en porcentaje la saturación de oxígeno residual regional. Así, la saturación regional de oxígeno cerebral es una medida indirecta de la relación entre el consumo metabólico cerebral de oxígeno y el flujo sanguíneo cerebral. Y a diferencia de la saturación arterial y la saturación venosa central, no necesita para ser medida la existencia de flujo ni pulsatilidad, lo que la convierte en una medida única durante la parada cardiocirculatoria. La posibilidad de determinar la saturación regional de oxígeno en distintos territorios corporales, en nuestro caso cerebral y renal, permite comprobar aisladamente en cada uno de ellos el gasto cardíaco regional, independiente del gasto cardíaco global. En condiciones normales, la saturación regional cerebral de oxígeno es menor que la renal, debido al alto consumo metabólico cerebral y la mayor extracción de oxígeno. En situaciones de shock, la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral y la importante vasoconstricción renal invierten esta tendencia con una saturación regional de oxígeno renal menor que la cerebral, indicando un cambio significativo en la perfusión sistémica, con riesgo de hipoxia tisular y acidosis láctica, indicando un punto crítico en la compensación sistémica para mantener la perfusión cerebral. Por el contrario, si la saturación regional de oxígeno cerebral disminuye significativamente con una saturación regional de oxígeno normal somático, debemos pensar en un aumento del consumo metabólico cerebral, como ejemplo por crisis convulsivas o hipotermia cerebral, o en una disminución de la perfusión cerebral de oxígeno, como en el caso de daño cerebral grave con evolución a muerte encefálica. El equipo INVOS nos permite medir de forma continua sobre la línea de base el porcentaje de cambio de la saturación regional de oxígeno en distintos territorios. El valor basal se determina como el valor ideal en situación de estabilidad hemodinámica y respiratoria con normoventilación y normotermia. El rango normal para la saturación regional de oxígeno cerebral basal es de 50 a 70%. Un valor menor del 50% aconseja intervención. Un valor menor del 45% en valor absoluto o un descenso del 25% sobre el valor basal precisa una intervención urgente. Si el valor es menor del 50, la tolerancia a la hipoxia es pequeña y no se debe admitir cambios significativos. En los niños con cardiopatías congénitas cianógenas, una saturación regional cerebral de oxígeno en situación basal menor del 50% no nos permite un margen seguro de descenso. El rango de valor normal de la saturación regional renal es un 10-15% menor que la saturación arterial. La saturación regional de oxígeno renal menor de 60 indica cambios significativos en la perfusión tisular y un valor menor que la saturación regional cerebral, un punto crítico en la capacidad de preservación de las reservas metabólicas. El área debajo de la curva cuantifica, mediante un algoritmo matemático complejo, no solo el porcentaje de disminución del valor de la saturación regional de oxígeno cerebral por debajo de un valor determinado y el tiempo total de esta situación, sino además la intensidad de la exposición a esa situación concreta de hipoxia. Esta medida más compleja nos permite establecer un umbral más real para valorar las consecuencias de la baja reserva de oxígeno cerebral y la necesidad de intervenir para su corrección. Se mide en minutos por ciento de tiempo en relación a un valor determinado como el umbral crítico. El algoritmo nos permite hacer determinaciones para distintos valores de umbral. La gráfica en la diapositiva muestra la medida como suma de las tres áreas debajo de la curva que se encuentra por debajo del 25% del valor estimado como basal. En definitiva, la principal aplicación del NIRS es monitorizar la tendencia de la saturación regional de oxígeno cerebral utilizando la saturación regional de oxígeno cerebral basal del propio paciente como valor de referencia y considerando significativos los descensos superiores al 20%. Este caso corresponde a un infarto talámico en el posoperatorio de un recién nacido con cardiopatía congénita.
La monitorización electroencefalográfica nos permite diagnosticar las crisis, la mayor afectación de la actividad eléctrica basal en el hemisferio izquierdo y la respuesta al tratamiento. En este caso, de un recién nacido con encefalopatía hipocicloisquémica tratado con hipotermia, la monitorización combinada nos permite valorar la situación basal de la saturación regional cerebral de oxígeno en 85% y un descenso brusco durante el recalentamiento, que se hace oscilante con picos de ascenso y descenso en relación con el inicio de un estatus convulsivo de crisis repetidas con aumento de la actividad metabólica cerebral. La pantalla muestra un valor de la línea de base establecido en 84, con un valor actual de 69, que supone un 18% de descenso sobre esa línea de base, indicando un compromiso entre la oferta y consumo de oxígeno cerebral. Comparando las últimas dos diapositivas, entendemos la importancia de la monitorización combinada y la implicación electrofisiológica y metabólica de la hipotermia, las crisis y el estatus convulsivo. Los neonatos y niños sin cardiopatía o con cardiopatías no cianosantes presentan valores medios de saturación regional de oxígeno cerebral del 70%, mientras que los niños con cardiopatías cianosantes presentan en situación basal valores de 46 a 57%. También los niños con SANT izquierda-derecha clínicamente significativo se sitúan en valores medios bajos de saturación regional de oxígeno cerebral del 59 al 62%. La mortalidad perioperatoria se ha asociado con valores mantenidos menores del 50%. Los estudios sobre la utilización del NIRS en el neonato con cardiopatía congénita indican su utilidad pronóstica. DENT asocia valores del área debajo de la curva mayores de 180 minutos por ciento para el valor basal del 45% en el posoperatorio de cirugía de Norwood con empeoramiento o incremento de las lesiones isquémicas cerebrales en la resonancia magnética posoperatoria. Y Owens encuentra asociación entre un valor de saturación regional de oxígeno renal menor del 50% durante más de 2 horas en el posoperatorio, con aumentos significativos de creatinina a las 48 horas de la cirugía y el establecimiento de un fallo renal agudo. Ali asocia los valores más bajos del índice de oxigenación tisular a los 60 minutos de salida de circulación extracorpórea y a las 24 horas del posoperatorio en los niños que fallecen y en los que tienen peor evolución neurológica. Además de esto, establece un algoritmo predictivo con los valores del índice de oxigenación tisular cerebral y el lactato para predecir evolución adversa. Otra utilidad que justifica la monitorización de la saturación regional de oxígeno cerebral y somática es la ayuda en el manejo de estos pacientes mejorando su evolución. Austin encuentra en 250 pacientes pediátricos y neonatales una reducción en las complicaciones neurológicas y en la estancia hospitalaria cuando seguía el tratamiento posoperatorio con monitorización multimodal incluyendo INVOS cerebral. Andropoulos monitoriza la saturación regional de oxígeno cerebral bilateral durante la circulación extracorpórea para detectar la necesidad de ajustes en situación de valores críticos en el hemisferio izquierdo. De especial relevancia es la capacidad de la saturación regional de oxígeno para detectar situaciones de bajo gasto, especialmente en recién nacidos con fisiología de ventrículo único, donde el hiperaflujo pulmonar con saturaciones arteriales en el rango de la normalidad están asociadas a un bajo gasto sistémico por el desequilibrio del flujo pulmonar en relación al sistémico. A continuación vamos a comentar varios casos de monitorización perioperatoria con electroencefalografía integrada por amplitud y saturación regional de oxígeno cerebral y somática, deteniéndonos especialmente en las fases intra y posoperatoria. La monitorización INVOS corresponde a la saturación regional de oxígeno cerebral izquierda y derecha. Las gráficas muestran los cambios característicos durante la cirugía extracorpórea. Inicialmente, en la fase preinducción, el INVOS cerebral se sitúa por la cardiopatía en valores desfavorables, en torno a 50-55%.
La entrada en perfusión se refleja en un incremento rápido de la saturación regional de oxígeno cerebral, por aumento del aporte de oxígeno al aumentar el aporte del flujo sanguíneo cerebral por la extracorpórea y por disminución del consumo metabólico por la hipotermia. En la primera meseta de la gráfica encontramos los valores máximos de saturación regional de oxígeno cerebral durante la circulación extracorpórea, con flujo de 150-200 mililitros kilo minuto más hipotermia profunda menor de 25 grados. El hemisferio izquierdo mantiene un valor en meseta del 95% y el derecho del 85%. Tras la meseta, observamos un descenso súbito de la saturación regional de oxígeno hasta valores críticos durante la parada cardiocirculatoria con ausencia de aporte de flujo sanguíneo cerebral. A continuación, y finada la corrección quirúrgica, nuevo ascenso súbito de la saturación regional de oxígeno cerebral en la reentrada en circulación extracorpórea, seguido de nuevo descenso lento durante el recalentamiento, por consumo metabólico en aumento progresivo y disminución también progresiva del flujo de perfusión para el destete de la circulación extracorpórea. Finalmente, vuelta a la situación basal tras la salida definitiva del bypass cardiopulmonar, con valores post-cirugía de saturación regional de oxígeno cerebral estabilizándose entre 64 y 62%. En nuestro estudio monitorizamos a 23 neonatos con cardiopatías complejas, tanto con fisiología de ventrículo único como biventricular, desde noviembre de 2008 a septiembre del 2009. Durante este periodo se realizaron con monitorización multimodal 4 cirugías con bypass cardiopulmonar e hipotermia moderada, 17 con parada cardiocirculatoria e hipotermia profunda y 2 con perfusión cerebral selectiva anterograda. Los resultados fueron inesperados en cuanto a la existencia elevada de crisis eléctricas presentes en 19 de los 23 niños, más de un 82%. El 70% de los niños operados con parada circulatoria presentaron durante la parada crisis eléctricas mantenidas con elevación de la línea de base en el electroencefalograma integrado para amplitud, junto con un descenso rápido simultáneo en la saturación regional de oxígeno cerebral a pesar de la hipotermia profunda. Ningún niño con perfusión cerebral selectiva de bajo flujo, entre 10 y 30 mililitros kilo minuto, presentó este tipo de actividad crítica. El recalentamiento y la ultrafiltración modificada fueron también periodos de especial vulnerabilidad, con actividad comicial del 30 y 35% de los niños respectivamente. La gráfica muestra también un porcentaje de niños mucho menor, con actividad comicial en la inducción anestésica, 2 de los 23 neonatos estudiados. Comentamos algunos casos de nuestro estudio, comenzando por la cirugía de un neonato con atresia pulmonar con CIV. La cirugía se realiza con circulación extracorpórea y temperatura mínima de 30 grados. La gráfica muestra los registros de la saturación regional de oxígeno cerebral derecha en naranja e izquierda en verde. Se desarrolla en dos periodos de bypass, señalados por 2 líneas verdes y separados entre sí por una línea naranja. Antes de la primera entrada en circulación extracorpórea, durante la inducción anestésica y la canulación intratorácica, existe una simetría en los valores absolutos de ambos hemisferios cerebrales, siendo de 70 en el derecho y 40 en el izquierdo. Esta diferencia desaparece durante la perfusión extracorpórea, donde ambos hemisferios permanecen en cifras de 70-80 en la fase de meseta. La primera salida de bomba está marcada por una importante hipoxemia en el niño, con presión arterial de oxígeno menor de 30 y saturación regional de oxígeno cerebral crítica menor de 40 en ambos lados. Todo esto a pesar de haber realizado una fístula sistémico-pulmonar de 3,5 milímetros, lo que obliga a entrar nuevamente en perfusión para el cambio de la fístula por una mayor. La segunda entrada en perfusión aumenta los valores de saturación regional de oxígeno en ambos hemisferios, esta vez de una manera asimétrica y menor para el hemisferio derecho, que además muestra un patrón de ascensos y descensos breves y alternantes característicos en las crisis convulsivas repetidas. La corrección de la hipoxemia después del cambio de tamaño de la fístula de 3,5 a 4 milímetros se refleja en la elevación de la saturación regional de oxígeno cerebral, esta vez por encima de los niveles críticos en la salida del segundo bypass.
En la monitorización de la función cerebral, los cambios de voltaje durante la cirugía se justifican por los cambios de temperatura. Durante la circulación extracorpórea, a pesar de la buena perfusión cerebral, la hipotermia mantiene el trazado de base en patrón bote-supresión. Las fases de mayor vulnerabilidad cerebral son la salida del primer bypass y el inicio de la segunda perfusión extracorpórea. En ambos se identifican crisis de muy breve duración. Durante el cambio de fístula entre los dos periodos de bypass se reconoce un artefacto característico del bisturí eléctrico. Finalizada la perfusión, el registro muestra una recuperación rápida a un patrón continuo. Los ciclos vigilia-sueño aparecen en el segundo día postoperatorio. Esta recuperación rápida sugiere una adecuada integridad cerebral. Continuamos con dos casos de cirugía realizados con parada cardiocirculatoria en hipotermia profunda. Recordar que durante esta cirugía, la única protección cerebral en el tiempo de parada cardiocirculatoria depende de la hipotermia. Los tiempos de parada son críticos y se estima que el riesgo neurológico es alto para tiempos de parada sin perfusión cerebral superiores a 30 minutos. El primer caso corresponde a una cirugía de sutura arterial con cierre de CIV. Se monitorizan saturación regional de oxígeno somática en color gris y cerebral en azul. Antes de la cirugía, la saturación regional de oxígeno somática muestra valores menores que la saturación regional de oxígeno cerebral. Ambos valores aumentan progresivamente desde los críticos de 20 para la saturación somática y 50 para la saturación cerebral, hasta alcanzar una meseta de 90 a 95 respectivamente, con el bypass total de circulación extracorpórea e hipotermia profunda a 16 grados. Posteriormente, el registro intraoperatorio muestra 4 descensos de la saturación regional de oxígeno cerebral y sistémica en 4 paradas sucesivas. La gran complejidad de la cirugía supone un tiempo de circulación extracorpórea muy largo, de 7 horas 28 minutos. Las reentradas en circulación extracorpórea tienen la intención de no permitir periodos prolongados ininterrumpidos de ausencia de perfusión cerebral en un tiempo total de parada circulatoria de 61 minutos. Las 4 paradas cardiocirculatorias se identifican con crisis eléctricas mantenidas y elevación de la línea en el registro de electroencefalografía integrado por amplitud. Después de la tercera parada, al intentar salir de perfusión, en el recalentamiento, el registro cambia a discontinuo y se identifica una crisis aislada. Al comprobar la imposibilidad de salida de perfusión, se vuelve a entrar y se rescata en ECMO recuperando un registro discontinuo sin crisis. El registro se interrumpe en el traslado a la UCI, banda amarilla del trazado. El artefacto final corresponde a la entrada del marcapasos ya en la UCI y puede confundirse con un estatus eléctrico. El siguiente caso corresponde a una cirugía de Norwood. Nuevamente se monitorizan saturación regional de oxígeno cerebral en azul y somática en gris. Ambas muestran una gran inestabilidad durante la circulación extracorpórea, con múltiples ascensos y descensos más pronunciados en la saturación regional de oxígeno somática que en la cerebral. Antes de la parada circulatoria, ambas aumentan en relación al aumento de flujo de perfusión y se mantienen en meseta en valores del 95% en hipotermia profunda. Posteriormente, continúa la inestabilidad en la reentrada extracorpórea, con un intento de salida de perfusión fallido y necesidad de cambio a una fístula de mayor tamaño. Este periodo está marcado con la línea roja. A pesar del cambio de fístula, necesita entrada en ECMO a las 24 horas del postoperatorio y permanece en ECMO durante 5 días. Los trazados en el registro integrado por amplitud muestran a los 15 días del postoperatorio y ya fuera de ECMO el inicio de crisis eléctricas con correlato clínico en relación a un hematoma subdural y epidural izquierdo y lesión cerebral isquémica generalizada en la resonancia. En A y en B vemos el estatus eléctrico inicial constituido por crisis repetidas de unos 4 minutos de duración que generan un registro en patrón de peine o cepillo y los cambios posteriores con el tratamiento anticomicial. El tercer caso muestra una cirugía de Norwood sano con la realización sucesiva de 3 paradas cardiocirculatorias.
La monitorización de la saturación de oxígeno cerebral y somática muestra antes de la entrada en circulación extracorpórea valores de 50 por 60% en situación basal. Durante la circulación extracorpórea con hipotermia profunda, la saturación regional cerebral alcanza un pico máximo de 90 y la somática de 70. Durante los tiempos de parada circulatoria y a pesar de la hipotermia profunda, se producen rápidos descensos repetidos hasta valores críticos, especialmente en la saturación regional de oxígeno cerebral. Finalizada la tercera parada, el intento fallido de salida de circulación extracorpórea muestra una gran inestabilidad, especialmente en la saturación regional cerebral, con un descenso mantenido final por debajo del 20%. Como en el caso anterior, la monitorización del electroencefalograma integrado por amplitud muestra durante las paradas circulatorias sucesivas estatus convulsivos eléctricos mantenidos sobre un trazado muy hipovoltado. Todos los periodos de estatus ceden con la reentrada en circulación extracorpórea. Esta diapositiva muestra la evolución posoperatoria del caso anterior, manteniendo saturaciones regionales somática y cerebral muy bajas en el posoperatorio, con lácticos en ascenso hasta un máximo de 19 milimoles litro. En el registro se observa la mejoría a las 6 horas del posoperatorio tras la estada en ECMO, más lenta inicialmente en la saturación regional de oxígeno cerebral, gráfica naranja, que en la somática, gráfica verde. Finalmente, ambas alcanzan valores de hasta el 60%. Esta mejoría se evidencia también por un gran cambio en el registro de electroencefalografía integrado por amplitud, que se normaliza a continua con ciclos vigilia-sueño. En la última imagen, un brusco cambio a brote-supresión se debe a un cambio del circuito de ECMO. Para finalizar, veremos dos casos de cirugía con perfusión cerebral selectiva anterógrada y clampaje aórtico. El siguiente caso corresponde a una cirugía de Norwood. Se realiza en perfusión cerebral selectiva anterógrada de bajo flujo e hipotermia moderada de 25-28 grados centígrados, no existiendo periodos significativos de parada cardiocirculatoria completa. Solo se señala un minuto de parada circulatoria durante la realización de la fístula para perfusión cerebral anterógrada. El registro MIMBOS muestra los valores de la saturación regional de oxígeno cerebral en azul y sistémica en gris durante la cirugía y en el posoperatorio. Comentamos el registro A. Antes y durante la circulación extracorpórea, el valor de la saturación regional de oxígeno cerebral se mantiene por encima de la sistémica. Esto demuestra la capacidad de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral manteniéndose normal e incluso elevado en situaciones de gasto sistémico comprometido. Al entrar en circulación extracorpórea, tanto la saturación regional de oxígeno cerebral como la sistémica reciben una oxigenación y perfusión excesiva o de lujo, subiendo a niveles incluso fuera de rango para la saturación regional de oxígeno cerebral. En respuesta al clampaje aórtico, momento señalado con flecha azul clara, la saturación regional de oxígeno sistémica presenta un descenso brusco del 90 al 10%, valor crítico que se mantiene durante 54 minutos. Durante este tiempo, la perfusión cerebral selectiva mantiene la saturación regional de oxígeno cerebral en valores de hiperperfusión al 100%. Reiniciada la circulación sistémica y retirada la perfusión cerebral selectiva, los valores de saturación regional de oxígeno cerebral comienzan a descender y los somáticos a elevarse, llegando a un punto de cruce en valores de 40 para ambos, donde la saturación regional de oxígeno cerebral continúa descendiendo y finalmente se sitúa por debajo de la somática, que continúa elevándose hasta valores de 80-70%. Este descenso progresivo y mantenido de la saturación regional de oxígeno cerebral en el posoperatorio con estabilidad hemodinámica y a pesar de una saturación regional somática adecuada se debe a una vasoconstricción cerebral inadecuada por hipercompensación tras la hiperperfusión de flujo y pérdida de la autorregulación de flujo sanguíneo cerebral.
El registro B corresponde al posoperatorio y muestra la permanencia de la saturación regional de oxígeno cerebral por debajo de los valores críticos menores de 40 y la estabilización de la saturación regional de oxígeno somático en 60% durante las primeras horas del posoperatorio, con una tendencia progresiva pero lenta hacia la recuperación posterior de valores normales. El registro de electroencefalografía integrado por amplitud durante la hipotermia moderada y perfusión cerebral selectiva es plano, inactivo, sin crisis convulsivas, lo que parece consecuente con una neuroprotección adecuada, pero con unas cifras de saturación regional de oxígeno cerebral en este momento extremadamente elevadas. En el posoperatorio, la recuperación del trazado es excelente, sin crisis y pasando rápidamente a patrones de base normales, incluso con ciclos de vigilia-sueño, y recuperación rápida de la actividad de base. Pero la saturación regional de oxígeno cerebral se encuentra durante horas en valores críticos muy bajos de menos de 40. Los días posteriores, los cambios en la actividad de base durante el cierre external diferidos son indicativos teóricamente de integridad neurológica y la ecografía cerebral no muestra alteraciones significativas. Desgraciadamente, no tenemos resonancia magnética cerebral en el posoperatorio, pero las ecografías seriadas no mostraron lesiones cerebrales significativas. El último caso corresponde nuevamente a una nueva cirugía de Norwood sano con perfusión cerebral selectiva y 22 minutos de parada cardiocirculatoria en dos periodos breves de 8 y 14 minutos. La gráfica de saturación regional de oxígeno cerebral y somática nos muestra dos caídas importantes de la saturación regional cerebral, gráfica azul. La primera, muy breve, sucede en la primera parada circulatoria, antes de iniciar la perfusión cerebral selectiva anterógrada, y la segunda, más prolongada, en el momento de su finalización, al retirar la cánula de la inominada. La perfusión cerebral selectiva a bajo flujo, 10 ml por kilo minuto, e hipotermia moderada, permite mantener unos niveles de saturación regional de oxígeno cerebral adecuados en 70%, sin hiperperfusión ni hiperoxigenación cerebral. El tiempo de perfusión cerebral selectiva está marcado por la línea roja entre A y B. Durante la segunda parada circulatoria, en la retirada de la perfusión cerebral selectiva, el cerebro se muestra mucho más vulnerable que el territorio sistémico, con un descenso a niveles críticos de saturación regional de oxígeno cerebral, aunque con recuperación rápida al reiniciar la circulación extracorpórea. Después de la salida definitiva de bomba, existe un descenso progresivo de los valores de saturación regional de oxígeno cerebral y somático, pero esta vez sin llegar a los valores inferiores al 50%. A la salida de quirófano, el valor de saturación regional de oxígeno cerebral alcanza el sistémico y se mantienen ambos en 60-70. Como discusión general del estudio y basándonos en la evidencia actual, podemos resumir que el 25% de los niños con parada cardiocirculatoria con hipotermia profunda presentan algún grado de alteración neurológica. En experimentación animal, la perfusión cerebral selectiva de bajo flujo se asocia con menor lesión neurológica que la parada cardiocirculatoria, pero estos resultados no han podido ser reproducibles consistentemente en el recién nacido. Recordar el estudio de Den, que encuentra 22 neonatos con síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico sometidos a perfusión cerebral selectiva de bajo flujo, con un 73% de lesiones isquémicas en la resonancia magnética posoperatoria, incidencia prácticamente igual que la referida en la cirugía con parada cardiocirculatoria en hipotermia profunda. Solo los valores prolongados de saturación regional de oxígeno cerebral menores de 45% en el posoperatorio y el recalentamiento rápido parecen relacionarse de manera significativa con la lesión isquémica en resonancia magnética, crisis convulsivas y pérdida neurocognitiva a los 6 meses tras cirugía extracorpórea en la edad pediátrica. Otras estrategias como la utilización de PH-STAT o alfa-STAT y los corticoides preoperatorios continúan sin demostrar un claro beneficio. Todas estas afirmaciones señalan al periodo posoperatorio como el periodo crítico para la aparición o evolución de la lesión isquémica cerebral y a los parámetros de gasto cardíaco global utilizados en la UCI como malos indicadores de la perfusión cerebral en las primeras horas del posoperatorio.
La perfusión cerebral selectiva mantiene una saturación regional de oxígeno por encima de valores críticos, pero la salida final de la circulación extracorpórea produce generalmente un descenso de la saturación regional de oxígeno cerebral mucho mayor que la saturación regional de oxígeno somática, lo que señala una resistencia vascular cerebral mayor. Además, el recalentamiento rápido en niños de circulación extracorpórea con hipotermia profunda se ha asociado en mediciones realizadas en el lóbulo de la yugular con hipertermia cerebral, aunque la temperatura central corporal permanezca normal. Esta hipertermia podría deberse a una reacción inflamatoria mediada por pirógenos y citoquinas, con liberación de neurotransmisores citotóxicos, radicales libres y lesión de barrera hematoencefálica. Nuestro estudio muestra una alta incidencia de crisis de ondas lentas mantenidas durante la parada cardiocirculatoria, con descenso de saturación regional de oxígeno cerebral hasta valores críticos, lo que evidencia una neuroprotección insuficiente durante la hipotermia profunda. Tanto la hipotermia profunda en la parada circulatoria como la hiperperfusión cerebral en la parada cerebral selectiva, en la perfusión cerebral selectiva, inician la inflamación y pérdida de autorregulación que serán lesivas para el cerebro en las primeras horas del postoperatorio. La neuromonitorización continua de la saturación regional cerebral de oxígeno permite encontrar el equilibrio entre el flujo de perfusión y la temperatura cerebral necesarios y adecuados para una correcta neuroprotección del niño con cardiopatía congénita y necesidad de cirugía en el periodo neonatal. El tratamiento de las crisis convulsivas es importante para minimizar las lesiones cerebrales y la existencia de crisis perioperatorias es el mejor indicador clínico de alteraciones neuropsicológicas a los 16 años y lesiones en la resonancia magnética realizada de manera tardía. Nuevamente, la monitorización no invasiva, mediante electroencefalografía integrada por amplitud, se muestra imprescindible en estos niños, ya que en ellos, hasta en un tercio de los casos, las crisis son clínicamente asintomáticas y pasan desapercibidas. Los niños con cardiopatía y stroke neonatal presentan un riesgo elevado de alteraciones motoras y en el neurodesarrollo posterior, por supuesto incluso siendo asintomáticos en el periodo neonatal. Andropoulos evalúa la hipótesis de la asociación de la inmadurez cerebral en los niños con cardiopatía congénita antes y después de la intervención quirúrgica en 67 neonatos con circulación extracorpórea mayor de 60 minutos, con temperatura menor de 30 grados y flujo durante la perfusión cerebral selectiva ajustado con Doppler, para mantener un flujo del 10% del inicial en la perfusión total y una saturación regional de oxígeno cerebral en hemisferio derecho mayor del 90%. También hace las correcciones necesarias en el manejo de los niños para mantener durante el tiempo perioperatorio la saturación regional cerebral mayor del 50%. A la variación estándar de la resonancia magnética se suma un score de maduración total puntuando mielinización, gelificación cortical, grado de involución de matriz germinal y bandas de migración de células gliales. En este estudio encuentra que la inmadurez es similar en los niños con fisiología de corazón uni o biventricular y que hasta el 21% de los niños presentan un score de maduración que corresponde a menos de 37 semanas de gestación. Las lesiones asociadas a la inmadurez son similares a las encontradas en el recién nacido pretérmino: leucomalacia periventricular no quística, hiperintensidad difusa de la sustancia blanca, pérdida de volumen de sustancia blanca y adelgazamiento del cuerpo calloso, pero a diferencia de ellos, la mayor vulnerabilidad de los oligodendrocitos a la hipoxia e isquemia no se encuentra entre las 23-32 semanas, sino en una ventana temporal posterior y más amplia, desde las 32 semanas hasta varias semanas postnatales, donde se puede incluir la fecha de la cirugía, encontrando un 36% de incremento en las lesiones postcirugías, especialmente en la sustancia blanca. Además, las alteraciones en neurodesarrollo son similares a los de los recién nacidos pretérminos: trastornos de déficit de atención, dificultades en la adquisición del lenguaje, motricidad fina y coordinación visoespacial. La diapositiva muestra las acciones protocolizadas a seguir para intentar mantener la saturación regional de oxígeno cerebral en cifras mayores del 50%.
También Leach y Hilbernowski encuentran un mes de retraso en el desarrollo estructural cerebral en los niños con cardiopatía congénita. Quizá demorar la cirugía de Norwood, realizado en su lugar un procedimiento híbrido, puede disminuir la morbilidad neurológica en los niños con corazón izquierdo hipoplásico, en parte al evitar esta técnica tan compleja a una edad todavía de gran inmadurez cerebral. La importancia de esta inmadurez se refleja en los resultados del estudio del Dr. Raúl Sánchez Pérez sobre el neurodesarrollo a medio y largo plazo en la cirugía pediátrica de arco con perfusión cerebral selectiva. En él encuentra como factores relacionados de manera significativa con la mortalidad, la existencia de patología cardíaca asociada y la realización de la cirugía en los primeros 15 días de vida. También encuentra asociados significativamente con la disfunción neurológica la cirugía en menores de 10 días de edad, la duración de la perfusión cerebral selectiva mayor de 40 minutos, el enfriamiento rápido, menor de 15 minutos, y el calentamiento o enfriamiento lentos, en más de 40 minutos. En los 51 niños con estudio neuropsicológico realizado, las puntuaciones se encontraban dentro del valor normativo en el test de inteligencia, no así en el test de maduración para el dibujo del Dr. Castrovejo, donde puntuaciones menores de 70 se asocian con daño neurológico grave y menos de 80 con déficit de atención no relacionado con bajo cociente intelectual y necesidad de apoyo educativo. Para finalizar, mostramos los resultados del estudio de SUD. La figura muestra el distinto impacto de una saturación regional de oxígeno cerebral mínima mayor o menor del 56% en el periodo postoperatorio y de una disminución mayor o menor del 52% sobre el valor de la línea de base durante la cirugía para los diferentes dominios de la escala de Bayley-III: comunicación expresiva, receptiva, cognitiva y motricidad fina y gruesa. Como reflexiones finales, considerar que la saturación regional de oxígeno cerebral es una herramienta prometedora para mejorar el conocimiento de la lesión cerebral en las cardiopatías congénitas. Las técnicas avanzadas de neuroimagen, tensor de difusión, perfusión, permitirán definir mejor la relación de la mejor medida de la saturación regional de oxígeno cerebral, como por ejemplo el área debajo de la curva, y su impacto en el metabolismo, la microestructura y el desarrollo cerebral temprano. Necesitamos ensayos clínicos bien diseñados para valorar las consecuencias de la exposición comicial, Cisplatin, y su tratamiento en los niños con cirugía cardíaca y cardiopatía congénita. Se necesita mayor investigación en nuevas técnicas de neuroprotección específicas para los niños con cardiopatía congénita antes, durante y después de la cirugía extracorpórea. Y avanzando en el futuro, esperar que las nuevas técnicas de espectroscopía funcional permitan una valoración más precisa de los cambios en la oxigenación, metabolismo y autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. Muchas gracias por vuestra atención.